¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Soy Saraí Amboros Ramos y así comenzamos nuestra nueva edición informativa y lo hacemos como siempre presentándoles nuestros temas para esta edición. Titulares en sus pantallas. En Brasil avanza la tercera jornada del Foro de Sao Paulo, el mayor encuentro de las izquierdas y movimientos sociales de América Latina y el Caribe, con propuestas a continuar profundizando en la integración de la región. Les contamos también lo que sucede en Israel. Allí se intensifican las protestas contra la reforma judicial impulsada por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Estaremos en Kenia. Diversas autoridades han lamentado el accidente en el que murieron 52 personas tras una colisión múltiple de vehículos al occidente del país. Comenzamos en Brasilia. Allí se lleva a cabo la tercera jornada del encuentro del Foro de Sao Paulo. Nuestro equipo desde esta localidad nos comparte detalles sobre el mayor encuentro de las izquierdas de América Latina y el Caribe. Ignacio Lemus y Julia Nasif, adelante. La lucha por la paz y el protagonismo de jóvenes y mujeres en las izquierdas fue parte de los debates del Foro de Sao Paulo. Los movimientos feministas y la agenda feminista que podemos incluir en nuestros partidos políticos y en la articulación de nuestros movimientos deben estar en nuestra base. Es muy central para la liberación de la humanidad, para las libertades por las que luchamos y para el progreso de la humanidad y las personas. En la búsqueda de puntos en común como vía para el internacionalismo, los partidos y movimientos miembros del foro refuerzan el rol de la lucha feminista. Las mujeres tenemos una conexión del pensamiento, de ideas, pero a la vez arrastramos, como se dice, a la sociedad cosas en común y en conjunto y articulamos. Y esas cosas tal vez no sucedían antes porque quien tomaba las decisiones eran los hombres en un espacio específico. Las políticas sectoriales son consideradas una de las tareas que forma parte inexorable del camino hacia el horizonte en común para la región. En sucesivas reuniones de organismos vinculados a la integración, ¿no? Se ha ido conformando una agenda que abarca temas de gestión de recursos naturales, de conectividad, de infraestructura física, de coordinación macroeconómica, de mecanismos también para coordinar políticas sectoriales en materia social, sanidad, educación, movilidad, ¿no? Creo que ahí hay una agenda de políticas y objetivos concretos, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros no somos lo que decimos, somos lo que hacemos, ¿no? Y en la medida que hagamos, aunque sean pasos cortos, pero que vayamos caminando de pasos cortos, ahí sí vamos a ir consolidando la identidad que buscamos. Con debates sobre el uso de redes sociales y una jornada de conclusiones, el Foro de Sao Paulo cierra el próximo 2 de julio en Brasilia. Ignacio Lemus y Julia Nasif para Telesur. Pasamos a Argentina. Al menos 4 heridos dejó una nueva jornada de protestas contra la reforma del gobernador de Jujuy tras la represión de las fuerzas locales de seguridad. Según informaron los medios locales, los heridos se registraron en Humahuaca, ciudad cabecera del departamento homónimo en la provincia de Jujuy, la cual fue el escenario de la represión de la policía contra manifestantes que pedían la renuncia del gobernador Gerardo Morales y la cancelación de la reforma constitucional local. Estas personas heridas se dio a conocer que fueron trasladadas a centros hospitalarios para recibir atención médica. Los manifestantes también pidieron la renuncia de la intendenta Karina Paniagua, quien apoyó la reforma constitucional al tiempo en que demandaron mejoras salariales. Por su parte, las organizaciones docentes, sociales, universitarias, sindicales e indígenas rompieron cualquier relación con el gobernador tras considerar que la reforma afecta los derechos de los pueblos originarios a la posesión y explotación de sus tierras.
Mientras que el gobierno de Venezuela rechazó lo que calificó como un nuevo intento de intromisión por parte del gobierno de Estados Unidos en sus asuntos internos. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela comunicó a través del comunicado, valga la redundancia que tienen en pantalla, lo siguiente. Rechaza firmemente el nuevo intento de intromisión por parte del gobierno de los Estados Unidos en sus asuntos internos al pretender fijar posición en relación a distintos aspectos del futuro proceso electoral venezolano de 2024. Asegura, la robusta democracia participativa y protagónica de Venezuela ni requiere ni acepta el tutelaje de otras naciones, mucho menos de sistemas democráticos indirectos y con severas restricciones a la participación impuesta por intereses económicos. En el texto, la Cancillería venezolana expresa, convendría más a los Estados Unidos aplicar correctivos oportunos y justos a su sistema electoral antes de buscar emitir juicios de valor sobre las acciones legítimas de las instituciones democráticas de otros países. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirma también que Estados Unidos no tiene moral ni derecho de opinar sobre los procesos políticos en nuestro país, el cual ha demostrado ampliamente que es soberano e independiente. Finalmente sentencia, el injerencismo de la doctrina Monroe, así como los chantajes y amenazas de las medidas coercitivas ilegales y unilaterales, no tienen vigencia sobre un pueblo que ha decidido ser irrevocablemente libre. Seguimos en este país y les contamos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana comenzó la nueva fase contra la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana, ubicado en el estado Amazonas. Madeleine García nos cuenta desde el lugar. Están listos para la nueva fase de la Operación Roraima contra la minería ilegal en el estado Amazonas. Es que no debe haber nadie realizando una acción en esa zona. Y es que Yapacana es un parque nacional. Tienen que llevar más provisiones. Ya los militares se encuentran desplegados y la Policía Nacional Bolivariana se suma. La idea es que los mineros ilegales desalojen voluntariamente esta zona. Inició el viaje. Por aire es hora y media y vía fluvial son 2 días. Una de las dificultades es la extensión territorial. Amazonas es el segundo estado más grande de Venezuela. Es tan amplio que cabe un país como Siria o Uruguay. Esto complica la logística y la operación. Además, es uno de los pulmones naturales del mundo, que forma parte del territorio de 8 países latinoamericanos, entre ellos Venezuela. El alto mando revisa los 22 puntos donde identificaron casos de ecocidios. Deben evitar que se extienda a otras áreas protegidas como el Cerro Autana, tan sagrado para la espiritualidad indígena como el Yapacana, que está amenazado con el río Orinoco y otros afluentes por la extracción ilegal de oro. Lo verde desapareció y la capa vegetal fue sustituida por estas carpas improvisadas. Los árboles milenarios ahora son el lienzo de la naturaleza muerta. Desde arriba pareciera que sangrara Yapacana, la llamada Casa de Dios. Más adelante respira el corazón de la selva. Late negada a morir. Esta misión ordenada por el presidente Nicolás Maduro tiene como objetivo rescatar la segunda cuenca hídrica del país. Combate a fondo, batalla a fondo, hasta que liberemos todo el territorio del Amazonas venezolano de minería ilegal. Más de 2.000 militares están en el terreno. Escuchan con atención las instrucciones. Primero, eliminar toda la minería ilegal aquí en este parque nacional, que no debe de existir. Cerca de 3.000 mineros ilegales han salido voluntariamente luego de un proceso largo de diálogo. Vaya, por favor, desalojando el área, desalojando el área. Allí hay hombres, mujeres, familias instaladas. Persona que nos está viendo acá, no vengo a violar ningún derecho. Seguir trabajando. Importante el trabajo que estamos haciendo y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Y actuar respetando los derechos humanos es también la tarea frente a un delito ambiental tan grave, donde un fiscal nacional indígena acompaña las actuaciones.
y hemos solicitado una serie de diligencias que se han estado realizando pues, y acumulando al expediente para ir procesando a todas las personas que ya tenemos detenidos por todas las afectaciones de naturaleza ambiental realizadas en el parque. Comenzó la operación Autana. De Puy adentro, la Fuerza Armada va desarticulando e inhabilitando los campamentos a su paso. Yo sí estoy de acuerdo que desalojen ahí el Yapacana porque de verdad es algo que no puede seguir siendo. Nos están dañando nuestro río, nos están dañando nuestra economía y nos están dañando a nosotros porque prácticamente nosotros, o sea, somos esclavos de ellos, mejor dicho. El Estado dispuso de chalanas para evacuarlos. Deben salir para que resucite el Yapacana y preservar el medio ambiente y la especie humana, uno de los ejes centrales de Venezuela. Madeline García, Telesur, Amazonas, Venezuela. Pasamos a Colombia. Allí continúa la violencia contra los firmantes de paz. Esta vez fue el asesinato de Luis Aníbal Martínez Sillita, firmante del Acuerdo de Paz en el año 2016. El agricultor de 41 años de edad se encontraba en un autobús cuando dos encapuchados abordaron el vehículo y dispararon contra Martínez en la localidad de Dabeiba, departamento de Antioquia. Al respecto, la Defensoría del Pueblo emitió un informe alertando sobre el riesgo que tienen los excombatientes en esta zona. También Indepaz realizó la denuncia del suceso al tiempo en que detalló que este es el firmante número 375 y el número 19 en lo que va del año 2023. Otro de nuestros espacios que les recomendamos sintonizar a través de la pantalla de Telesur es el programa Prisma, un programa de intercambio cultural dedicado completamente a reconocer, a saber más sobre nuestros pueblos a través de las tradiciones culturales y hacerlo, por supuesto, en ese contacto entre Latinoamérica y Asia, en unión de estos pueblos. CGTN en español y Telesur se unen en un programa con contenido de diversos ámbitos y con diversos temas. En esta oportunidad van a conocer el trabajo de la agrupación colectivo musical Sistema Solar, que representa la diversidad cultural colombiana a través de la música, trabaja en ello a través de la música. Mientras que el artista chino Juan Zhou, con su obra Viento y Nieve en la Naturaleza, que sigue trascendiendo e inspirando a las nuevas generaciones, mostrará cuáles son aquellos elementos que lo hacen un maestro en su arte. Prisma se emite, les recordamos, 17 horas para Nicaragua y México, 18 horas para Colombia y Ecuador, 19 horas para Venezuela, Bolivia y Cuba, 20 horas para Argentina, Uruguay y Brasil. Recuerde que puede sintonizarnos desde cualquier parte del mundo a través de nuestras plataformas digitales e en vivo o diferido solo por Telesur. Consecuencias de la crisis ecológica en Perú, el Instituto Geofísico de este país recomendó a las autoridades aumentar el nivel de alerta en las zonas próximas al volcán Ulbina. Los expertos sugieren que debido a la actividad del volcán, las autoridades deberían aumentar el grado de alarma de amarillo a naranja. El Instituto Nacional de Defensa Civil comunicó además que más de 1.500 personas y 722 viviendas se encuentran expuestas por el nuevo proceso eruptivo del volcán. Durante las últimas semanas se han detectado múltiples anomalías sobre el cráter del volcán y en este sentido los expertos señalaron que en las erupciones anteriores las cenizas de este volcán llegaron hasta las zonas habitadas en sus faldas. Pasamos a México. El huracán Beatriz, de categoría 1, se degradó a tormenta tropical durante la madrugada de este sábado en su desplazamiento por la costa de Jalisco. El Servicio Meteorológico Nacional informó que en las ciudades de Colima, Michoacán y Nayarit continuarán las fuertes lluvias y se estiman oleajes de 1 a 4 metros.
El huracán se degradó en las primeras horas de la mañana, sin embargo, se prevé que continúen las tormentas con descargas eléctricas, crecidas de los ríos, fuertes vientos y granizadas. Es por ello que las autoridades de la Comisión Nacional del Agua desarrollan medidas de prevención en la región afectada por este fenómeno meteorológico. Pasamos a Haití. Les contamos que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, realiza una visita a Haití como muestra de solidaridad con el país, que se encuentra en medio de un ciclo trágico de crisis de seguridad política y humanitaria. Así calificó su visita. Tras su llegada a Puerto Príncipe, Guterres reiteró la necesidad de no olvidar jamás a la población haitiana, que atraviesa por complicadas situaciones como consecuencia de la violencia y los desastres sanitarios que azotan al país. Guterres hizo un llamado a la comunidad internacional para que continúe apoyando a Haití y sus necesidades humanitarias, incluso con el despliegue de una fuerza internacional para apoyar a la Policía Nacional. Durante esta visita, el secretario de Estado de la ONU tiene previsto reunirse con el primer ministro del país, Ariel Henry, con líderes políticos, así como con miembros de la sociedad civil y personal de Naciones Unidas. Cambiamos, tema de migración. En Estados Unidos entró en vigor desde este sábado 1 de julio la ley antiinmigrante conocida como SB 1718, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis. La medida entró en vigor en medio de protestas sociales y llamamientos a unirse y a usar el voto para combatir lo que líderes latinos definieron como un ataque de la extrema derecha. La temida ley SB 1718 prevé castigar con severidad a los inmigrantes indocumentados y a quienes los ayuden. Ante la situación, distintas organizaciones pro-inmigrantes convocaron a una reunión con el objetivo de definir un plan de acción con estrategias y objetivos concretos contra esta ley y las políticas del gobernador Ron DeSantis, quien no lo hace de manera gratuita porque aspira a ser presidente de Estados Unidos y ya se encuentra en campaña para ser elegido como candidato republicano para las elecciones presidenciales del año 2024. Nuestro informativo de salud, Guía tu Cuerpo, también les propone un buen tema, un programa informativo que está completamente dedicado a las noticias y al análisis en torno a la salud. Y en este caso abordan un tema de interés colectivo, tiene que ver con la salud física, mental, social. El bienestar colectivo, además de datos de interés para generar conciencia de prevención en nuestros pueblos. Les mostramos en pantalla los horarios y les contamos de qué estarán hablando en esta oportunidad con Aisa García. El doctor Iván Dunker, médico cirujano e investigador, estará en este programa con información sobre las enfermedades que se heredan. Los horarios en pantalla: 18 horas Nicaragua y México, 19 horas Ecuador, Colombia, también a las 20 horas en Venezuela, Bolivia y Cuba, mientras que nos puede sintonizar 21 horas desde Argentina, Uruguay y Brasil. En vivo o diferido solo por Telesur. Del continente lo hacemos en Francia. Más de 1.300 personas fueron detenidas hasta este momento en la madrugada de este sábado en el marco de las protestas contra la violencia policial. Según informó el ministro francés del Interior, Gerald Darmanin, la cifra exacta de detenidos se ubicó en los 1.311. Se trata de la mayor cifra de arrestados por la policía desde que comenzaron los disturbios el pasado martes 27 de junio a raíz de la muerte del joven Nael, un joven de 17 años al que un policía disparó a quemarropa durante un control de tránsito. Las protestas de este sábado se desarrollaban en el marco del funeral del joven, cuya familia es oriunda de Argelia y Marruecos, el cual estaba llevándose a cabo en el municipio de Nanterre, ubicado al noreste del París, donde también residía el joven con sus familiares. Los familiares del fallecido y los cientos de ciudadanos movilizados exigen justicia por la muerte de Nael, pero también por las más de 10 personas que murieron en circunstancias similares en el año 2022.
Las protestas contra la violencia policial no solo se dan en territorio francés europeo, sino también se han extendido a territorios franceses en el Caribe. Según informaron los medios locales, se reportaron incendios, saqueos y levantamiento de barricadas en Guyana Francesa, las islas de Martinica y Guadalupe. Los movilizados acusan a la policía francesa de racismo al tiempo en que repudian el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por los agentes antimotines contra la multitud movilizada. De igual manera denuncian que la policía francesa abusa de una ley aprobada en el año 2017 que permite a los agentes disparar contra un vehículo que no respeta un control siempre que esté en peligro la vida de los uniformados u otras personas. Ante dicha situación, la Organización de Naciones Unidas ha solicitado al gobierno francés ocuparse seriamente de los profundos problemas de racismo en las fuerzas de seguridad, lo que la Cancillería gala ha tachado de una acusación infundada. Se intensifican las protestas contra la reforma impulsada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Luego de 26 semanas de protestas continuas en Israel, los movimientos sociales y ciudadanos anunciaron que las protestas serán reforzadas con eventos en cerca de 150 localidades del país. Este sábado, la actividad principal se lleva a cabo desde las 7 de la noche, hora local, en la ciudad de Tel Aviv. Mediante un comunicado, los organizadores de la protesta llamaron a los movimientos de línea dura del primer ministro Benjamin Netanyahu a limitar los llamados a detenciones y enjuiciamientos contra los manifestantes. Recordemos que las protestas se intensifican luego de que el gobierno de Netanyahu anunciara un proyecto de ley para impedir que los jueces ejerzan una revisión sobre la razonabilidad de las decisiones del gobierno. Hasta este momento 52 es la cifra de muertos que se maneja en Kenia luego de que un camión colisionara con otros vehículos y varios negocios al oeste de esta nación. El comandante de la policía informó que el accidente tuvo lugar en una carretera que conecta a las ciudades de Kericho y Nakuro. Al respecto, la Cruz Roja indicó que el mal tiempo dificulta las labores de búsqueda y rescate, por lo que no descartan que la cifra de muertos aumente en las próximas horas. Por su parte, la Autoridad Nacional de Transporte y Seguridad detalló que cada año más de 4.000 personas fallecen por accidentes en tránsito en esta nación africana. Asimismo, el presidente de la Unión Africana lamentó y envió sus condolencias a los familiares de los 52 fallecidos tras el accidente vial en Kenia. Además, reiteró todo su apoyo y solidaridad con el presidente William Ruto y el pueblo por este lamentable suceso. Las autoridades kenianas reportaron que el accidente ocurrió en la carretera que une la ciudad de Kericho y Nakuru, como le comentábamos antes, cuando el conductor de un camión perdió el control del vehículo y colisionó con otros 8 automóviles, siendo uno de los más graves incidentes viales registrados en los últimos años en este país. Pasamos a Rusia. Las autoridades anunciaron que se reactivará la ruta regular aérea entre Rusia y la mayor de las Antillas, Cuba. Los vuelos que estaban paralizados debido a la pandemia por el COVID-19 y las sanciones impuestas por países de Europa a Moscú por el conflicto en Ucrania nuevamente se retoman. La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia informó que las aerolíneas rusas podrán realizar vuelos por la ruta Moscú-Varadero por la mar. Los vuelos se realizarán 2 veces por semana y se espera un aumento de hasta 150.000 personas en el flujo de turistas ruso a la mayor de las Antillas.
Quedamos en Rusia. El presidente de este país, Vladimir Putin, sostuvo conversaciones telefónicas con su homólogo palestino, Mahmoud Abbas, donde abordaron las formas de impulsar las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante la llamada, el presidente Putin afirmó la posición permanente de Rusia en apoyo al pueblo palestino para lograr sus aspiraciones de libertad e independencia con Jerusalén Este como su capital. Mientras tanto, el presidente Abbas informó a su homólogo ruso sobre los últimos acontecimientos relacionados con la causa palestina y expresó sus deseos de progreso y prosperidad para Rusia. Además, analizaron el conflicto israelí-palestino y al mismo tiempo los esfuerzos recientes de Moscú para garantizar la ley y el orden en ese país. Así lo dijeron ambos mandatarios. Hablamos a continuación sobre deporte. Un 10º día de competencias para los Juegos Centroamericanos y del Caribe con el inicio de 6 disciplinas que dirán presente en esta justa deportiva. Les contamos cuáles son estas disciplinas. 6 deportes que se inaugurarán hoy sábado en el transcurso de la jornada en la sede de San Salvador. Estas son trampolín de 1 metro femenino y masculino, el cual repartirá medallas en su primer día de competencia. El tenis también se unirá a la fiesta a nivel individual en ambos sexos. También debutará el bádminton con duelos en equipos mixtos y otros deportes que dirán presente en esta jornada. También estará presente la gimnasia rítmica, por ejemplo, el baloncesto masculino y el polo acuático. Manténgase siempre con la señal de Telesur para obtener actualización de lo que sucede en San Salvador con nuestro equipo desplegado a través de ellos en San Salvador con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En Colombia inició la 33ª edición del Festival Internacional de Poesía de Medellín con la participación activa de 104 poetas de casi 60 países. Este encuentro cuenta con las voces de poetas del mundo por la paz y la preservación de todas las formas de vida en el planeta. Durante la celebración de esta fiesta poética tendrán lugar 93 actividades, 7 actos virtuales y 86 presenciales durante las 2 semanas de su paso por la ciudad. De manera simultánea se realizará el primer Congreso del Movimiento Poético Mundial con más de 80 participantes delegados entre presenciales y virtuales, y paralelamente a ello se realizará el primer Congreso del Movimiento Poético Mundial con la participación de 80 delegados en Medellín y en Caracas entre el 13 y el 18 de julio de 2023. Con sabor a poesía despedimos nuestra emisión informativa. Manténgase siempre junto a Telesur. El equipo que se encuentra tras cámara y mi persona siempre les agradece su preferencia. Buena tarde y hasta la próxima.